Fico moito contento de estar aquí na vostra facultade, na compañía de estudantes e profesores de Lisboa e tamén de Oporto, e ya debo cambiar al español. Disculpas, porque o meu portugués non é moito bon, é horrível. Por tanto, hablaré en español si os parece bien. La otra alternativa es inglés o italiano, por tanto lo hacemos en español si queréis. Hablaré despacio, intentando no hablar rápido, por espacio de 1 hora todavía o menos. Traigo 2 presentaciones para explicar 4 temas y cada tema requeriría 4 horas de clase. Por tanto, debo reducir de manera obligatoria, no hay problema si debo hacerlo en menos tiempo. En todo caso, si va bien hacerlo en 1 hora, es más o menos el tiempo que me había programado para plantear este tema general, este concepto que me parece interesante de la urbanización regional dispersa, como un concepto paraguas que nos puede ayudar a entender una multiplicidad de procesos que articulan territorios dentro y fuera de la metrópolis, y con una serie de consecuencias que tienen que ver con el posicionamiento desde la investigación sobre el territorio urbano del siglo XXI. Eso es lo que intentamos hacer en el Observatorio de la Urbanización, el laboratorio de proyectos que dirijo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y nuestro máster de paisaje y patrimonio urbanos. Muchos de los, sobre todo de la segunda parte de mi presentación, donde hay una serie de proyectos, son el fruto de trabajos colectivos con profesores, con estudiantes, en formato de workshop o en formato de investigaciones de las que hacemos en el observatorio para instituciones, sobre todo públicas, donde contamos, como el profesor Joao comentaba al principio, con el apoyo y la participación de investigadores que hacen o que pasan experiencias de investigación con nosotros. Querría, sin embargo, agradecer mucho la oportunidad de compartir estas hipótesis con vosotros. Debo decir que por cuestiones familiares no viajo mucho para hacer conferencias o para hablar, pero desde el primer momento que Joao me comentó sobre el proyecto Adaptopolis o Adaptpolis, me pareció extremadamente sugerente y tenía mucha curiosidad también por conocer el trabajo de investigación que hacen los doctorandos, y por tanto me pongo a vuestra disposición desde hoy hasta mañana que marche para cualquier conversación tutorial o cualquier cuestión. Todo lo que voy a explicar está publicado en diversos artículos y por tanto tengo los PDFs, puedo dejarlos también si interesa. Por tanto, primero me oís y si os gusta, pues dejo los PDFs, si no, pues no hace falta. Esos son los 4 temas, las 4 aproximaciones a la fragmentación que quería presentar hoy, y que me parecía interesante comenzar por esta palabra, que he entendido que es clave en los 2 proyectos de investigación que se presentan, ¿no? Y con más tiempo aquí podíamos hacer una discusión muy interesante sobre el vocabulario, ¿no? Creo que las palabras son importantes y por tanto discutir sobre qué significa fragmentación no tenemos el tiempo, pero sería de mucha utilidad. Quizás en el debate podemos hacerlo, al menos en 2 sentidos. Primer sentido, la definición de fragmentación que encontramos en el diccionario o en más de un diccionario. Y segundo, si esa definición de fragmentación nos sirve o nos explica hoy lo que es la metrópolis fragmentada. Son 2 cosas. Cómo elegimos un aparato conceptual, un andamiaje teórico de palabras, de conceptos, para describir primero y explicar después una realidad, pero 2, cómo esa realidad cambiante puede llegar a un momento en el cual deje con poco valor de uso y menos valor de cambio el concepto. En otras palabras, mucho más sencillas. Quizás la ciudad que llamamos fragmentada deberíamos pensar otro nombre, porque el concepto de fragmentación deriva por exclusión del concepto de lo no fragmentado.
igual que el concepto de periferia deriva por exclusión del concepto de centro. Y por tanto, la ciudad que llamamos fragmentada la entendemos como una ciudad rota, una ciudad troceada, una ciudad en pedazos, y empezamos con un juicio ya negativo de entrada. Yo voy a presentar en unos 40 minutos algunos proyectos que intentan plantear una visión desde el fragmento, desde la ciudad fragmentada, intentando encontrar nuevos valores para el planeamiento urbano, no desde la ciudad sin fragmentar, que intenta redimir y salvar la ciudad fragmentada, sino desde la propia ciudad hecha fragmento. Por tanto, tenemos primero algunas imágenes que nos van a hablar de comprender el proceso de urbanización y por qué tenemos fragmentos urbanos, por qué tenemos la ciudad fragmentada, por qué el concepto de fragmentación es útil, ya sea desde la ecología del paisaje, la landscape ecology, hasta los planteamientos más, si queremos, tradicionales del análisis de la morfología de la ciudad. Después introduciremos el concepto de la urbanización regional dispersa y cómo este cambio de escala, porque no es solo dispersión, es dispersión regional, nos plantea también diversas escalas de lo fragmentado. Es decir, es lo mismo lo fragmentado metropolitano que lo fragmentado suburbano, y es lo mismo lo fragmentado suburbano de los años 1970 que lo fragmentado suburbano de principios del siglo XXI. Y esto en la escala de Barcelona querría decir los lugares fragmentados más próximos a la metrópolis o los lugares fragmentados que se han generado en lugares, en espacios que nunca pensábamos que se iban a urbanizar. Vamos a ver algún ejemplo después, donde entran en juego fenómenos como, por ejemplo, la revolución low cost, solo para poner un ejemplo de vectores explicativos que nunca teníamos en la caja de herramientas con la que hemos explicado fenómenos como la metropolización, la suburbanización, la periurbanización y la fragmentación del territorio que resulta de todos estos procesos. Querría, aunque sea muy rápido, introducir una mirada más desde el paisaje, cómo la ciudad fragmentada nos obliga a reconocer un determinado tipo de paisajes que no hemos querido mirar muy directamente cara a cara. Es el paisaje ordinario, que tiene tiene valores emergentes. Trabajamos mucho con el concepto de patrimonio ordinario. El argumento es muy simple. Todos los argumentos teóricos, pero sobre todo metodológicos que tenemos para tratar el patrimonio y el paisaje, se basa en reconocer la excelencia, aquello que es único y aquello que es relevante a partir de un juicio de valor que una sociedad del pasado ha establecido, una clase social, una clase política, una clase económica. Ahora bien, la gran mayoría de nosotros no habitamos rodeados de paisajes de excelencia, únicos o de referencia. Vivimos en paisajes ordinarios y por tanto hemos dejado al margen de nuestro interés, tradicionalmente, del 80% del territorio. En palabras, si quieren ustedes, más marxistas o radicales, hemos entregado al mercado ese 70 o 80% del territorio. Porque como no tenía valor, no lo podíamos proteger. Solo puedes proteger, solo puedes preservar, solo puedes conservar lo que tiene un alto valor. Por tanto, mi trabajo en los últimos años se ha dedicado bastante a subrayar los valores ordinarios de paisajes, territorios y patrimonios que no hemos reconocido todavía. Esto, ya ven ustedes que es un argumento fuerte, que nos llevaría, es una de las 4 horas que no vamos a hacer, lo explicaremos en unos 8 minutos, y acabaremos con el tema del proyecto de territorio. Se puede proyectar el territorio desde la fragmentación y he elegido 5 espacios prototípicos en los cuales hemos trabajado, y presentaré un proyecto muy brevemente, algunas imágenes de proyectos reales de intervención o de gestión de paisajes fragmentados en esos espacios prototípicos. Por ejemplo, las pedreras, los espacios de extracción de tierra, por ejemplo, las autopistas de primera generación, ya superadas porque tenemos autopistas nuevas y que pueden ser objeto de patrimonialización.
Por ejemplo, los energyscapes, los paisajes de la energía, las plantas térmicas del ciclo energético del siglo XX, que están destinadas a ir cerrando y dejando su función. Por tanto, tenemos un gran territorio expectante que requiere una mirada nueva. Vamos a verlo al final y espero acabar a tiempo. Simplemente para tener una referencia de lo que se comentaba en la introducción, estas son las 5 ambiciones del Observatorio de la Urbanización que dirijo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos la prueba fehaciente de que los planeadores, los políticos, los técnicos, los decision makers no tienen buenas diagnosis de lo urbano y del territorio, por una razón muy sencilla: no tienen tiempo de pensar. No sé si sucede lo mismo en Portugal, pero es así en España, o al menos es así en Cataluña. Los técnicos viven inundados por la gestión del día a día y no tienen esta capacidad de pensar la ciudad en el 2050. Pues esto es lo que hacemos en el observatorio. Intentamos observar dinámicas urbanas. 2 de los ejemplos, 2 de los últimos proyectos que estamos haciendo son exactamente eso. Estamos ahora cerrando un proyecto para reciclar 450 kioscos de prensa en Barcelona, porque el Ayuntamiento de Barcelona tiene ya conciencia de que en el 2050 nadie o muy poca gente, o al menos la tendencia es esa, va a comprar periódicos de papel en kioscos de prensa. Y por tanto vale la pena pensar a qué podíamos dedicar esos artefactos. Igual, como ya está pasando en muchas ciudades, estamos reciclando las cabinas de teléfono, porque hemos pasado a tener teléfonos móviles privados y por tanto ya no hace falta tener teléfonos fijos públicos. Otro proyecto que estamos haciendo actualmente es un proyecto sobre identificación de nuevos formatos del comercio en la escala regional. Outlets, microclústeres temáticos de comercio, y por tanto son proyectos, como veis, que intentan avanzarse a lo que será la ciudad más adelante. También evaluamos políticas públicas, sobre todo nos interesa la innovación metodológica, y de aquí viene un poco la idea de acoger becarios, estudiantes de doctorado que vienen de otros lugares y países y que trabajan con nosotros durante 3 meses, 6 meses. Y finalmente todo esto nos lleva a diseñar estrategias. No entendemos el trabajo de diagnosis sin la elaboración de estrategia y proyecto. Es más, entendemos que la diagnosis ha estado mal entendida. La diagnosis se ha convertido en una especie de anexo que por obligación hace falta colocar en los trabajos y que tiene un apartado, un índice más que previsible, aburridísimo, pirámides de edades, datos económicos, varias curvas de evolución del PIB, inútil. A mi juicio, modesto si quieren ustedes, la diagnosis debe incluir un embrión de proyecto. La diagnosis debe indicarnos las potencialidades, las virtualidades, los problemas, pero además de una manera híbrida y cruzada. Explico esto porque es importante. Normalmente tenemos toda la gestión de la ciudad articulada en 2 grandes bloques, 2 grandes equipos, ¿sí? Personas, departamentos, áreas de gobierno que solucionan problemas, ¿sí? Como el señor Lobo en Pulp Fiction, ¿sí? Soluciona problemas, y personas, áreas y departamentos técnicos que aprovechan oportunidades. Por lo tanto, hay gente que se dedica a intentar solucionar el tema del acceso a una vivienda digna y que hayan suficientes escuelas, y gente que intenta plantear nuevos programas de branding turístico para posicionar la ciudad. Estos 2 mundos no se tocan. Y aquí perdemos una oportunidad importantísima, porque, creo que se entenderá muy bien, solucionando problemas hago emerger oportunidades. Y si aprovecho oportunidades, me posiciono mejor para solucionar problemas. Por tanto, no entender estos 2 mundos, estos 2 elementos, problemas y potencialidades, dentro del mismo discurso, nos condena a perder eficiencia. En el máster de Paisaje y Patrimonio, pues trabajamos temas que tienen mucho que ver con todo ello. Reconocemos los paisajes ordinarios, nos interesa mucho esta relación entre paisaje y patrimonio aplicado en proyectos, pero creo que esto es mejor que lo veamos en la parte final, donde los proyectos que he traído, ya veréis cómo hacen aflorar estas cuestiones. En todo caso, todo el trabajo que hacemos deriva por capilaridad directamente de la Convención Europea del Paisaje, del año 2000, que nos invita a reconocer todos los paisajes. Por tanto, no hay paisajes de primera categoría y de segunda, todo paisaje tiene valor, lo único que debo saber es cómo reconocerlos. Y eso es importante.
porque un valor de excelencia, por ejemplo, una iglesia románica del siglo VIII, la gestiono de una manera, gestiono ese paisaje, ese patrimonio de una manera. Un río metropolitano como los que tenemos en Barcelona, que no son el Tejo, no son el Danubio, son ríos muy pobres, envueltos de urbanización de muy mala calidad, es un paisaje que también tiene valor. Debemos saber reconocerlo, pero por tanto la caja de herramientas para gestionarlo debe ser otra. Ese es un paisaje que podíamos pensar que no tiene valor. Es un residuo, es una planta térmica en Barcelona, es el edificio más alto de todo el Mediterráneo, 208 metros, cerró en 2010. Desde 2010 hemos estado trabajando, intentando convencer a las autoridades durante 5 años de que este espacio es patrimonio, de que esto representa un nuevo tipo de patrimonio urbano. Después lo vamos a ver porque es uno de los proyectos que explicaba, pero lo utilizamos como buque insignia de la publicidad de nuestro máster. Cerramos aquí ya, si queréis, la publicidad, ¿sí? Y ahora vamos a los contenidos. Son algunas de las imágenes de los workshops que hacemos. Todo está en la página web y, por tanto, vamos adelante. Fragmentación. Algunas imágenes de una fotógrafa que creo que os puede interesar, Karma Casolà, con la que trabajamos, que nos explican en sus fotografías los territorios de la fragmentación de más de una manera. Estas hibridaciones, estas inesperadas coincidencias de lógicas territoriales tan diversas y estos paisajes finales. He elegido una fotografía de vuestro territorio para explicar este paisaje urbano confuso, difícil de explicar con las herramientas, digamos, duales que hemos heredado del siglo XX. Y quería empezar planteando algunas cuestiones también teóricas, aunque sea muy rápido. Yo no entiendo hablar de proyectos o de cuestiones de detalle sin plantear algún horizonte teórico. Ese es un pequeño esquema muy sencillo. Voy a plantear 2 esquemas teóricos muy rápidamente. Ese es uno. Siglo XIX, el urbanismo de la densidad. Quiere decir que el urbanismo nace como una reflexión sobre la densidad urbana, más bien sobre el exceso de densidad urbana. El exceso de densidad que se creía que llevaba al exceso de mortalidad urbana por el cólera. Eso es lo que lleva a Ildefons Cerdà a plantear el ensanche de Barcelona, sin ir más lejos. El siglo XX crea un urbanismo sin densidad, el urban sprawl, y el siglo XXI creo que nos reclama a voces crear un nuevo tipo de código, un nuevo tipo de urbanismo, un urbanismo de la intensidad. Y aquí es donde yo creo que tenemos el reto, y quiero decirlo esto claramente, aprovechando que tenemos alumnos y doctorandos. Esta intensidad urbana hay que buscarla de manera diferente según el tipo de escenario y tejido urbano. Es una intensidad urbana en el centro histórico, es otra intensidad urbana en la zona compacta de la ciudad, pero contigua, es otra intensidad urbana en la ciudad fragmentada periurbana, pero que no es dispersa del todo, y es otra intensidad en el urban sprawl más disperso, discontinuo, fragmentado. Todos esos paisajes tienen vocación de intensidad, pero nuestro problema es que solo aplicamos la caja de herramientas para proporcionar al territorio intensidad que hemos heredado de la ciudad compacta. Y este es el gran caballo de batalla que tenemos. No podemos plantear, por ejemplo, formatos de espacio público en la ciudad dispersa como lo hacemos en la ciudad compacta. En toda Cataluña hay más de un ejemplo de barrios, de casas con jardín, de urban sprawl, donde encuentras una plaza redonda con bancos para sentarse y una fuente en medio, y con un par de elementos para niños para que jueguen. No va nadie, con lo cual se degrada más rápido y hay que poner más dinero para mantenerlo. ¿Y por qué no va nadie? Pues porque en el urban sprawl las personas ya tienen el espacio público en casa, en el jardín. Y por tanto no hay ninguna tentación de ir al jardín público si tengo mi jardín privado, no hay ninguna tentación de ir a la piscina pública si tengo mi piscina privada. Por tanto, el espacio público del sprawl debería ser, a mi entender, un espacio público mucho más salvaje, para ser utilizado quizás más en bicicleta y no tanto a pie por una acera de 2 metros como puedo tener en la ciudad central. Después veremos algún ejemplo de algún proyecto en comunidades dispersas donde hemos intentado plantear este tipo de cuestiones. Por tanto, el urbanismo de la densidad del siglo XIX nos ha dejado muchos conceptos en herencia, muchos métodos, que yo creo que nos sirven muy poco para explicar y para proyectar la ciudad fragmentada. El urbanismo de la
porque es bastante homólogo el tipo de secuencia entre la hibridación urbano-no urbano. Simplemente para que se entienda la imagen, todo lo que está en color violeta quiere decir que está urbanizado. No quiere decir que son ciudades, con su iglesia, su mercado, sus calles, sus oficinas, pero sí que está urbanizado. Es decir, que donde no hay una ciudad encontraré un gasoducto o una planta térmica o 200 casitas con jardín o un estadio de fútbol. Elementos, todos ellos, que se refieren a la urbanización. No tienen nada que ver ni con la vida agrícola ni con la naturaleza. Por tanto, este urbanismo de la no densidad, del cual hoy hablaremos mucho, y por tanto el reto hoy sería cómo trabajar con este urbanismo de la intensidad. Eso es una imagen prototípica de intensidad urbana en el centro de Barcelona. ¿Y por qué esta imagen nos comunica intensidad urbana? Y vosotros decís que sí enseguida, con la cabeza, no lo ponéis en duda. Enseguida os he convencido, ¿verdad? Sí, muy sencillo, porque es muy intuitivo. La intensidad urbana quiere decir, lo voy a explicar primero de manera académica y después de manera coloquial, ¿sí? Muchos actores u agentes desarrollando funciones o acciones de manera simultánea en el mismo espacio. Vaya, para entendernos rápido. Gente diversa haciendo cosas distintas en el mismo sitio a la vez. La ciudad compacta nos da esta valencia, pero ¿cómo consigo esto en el sprawl? ¿Cómo conseguimos cuando no tengo densidad, cuando no tengo diversidad de funciones, cuando solo tengo un tipo de agente, los habitantes, porque nadie más va a estar allí? ¿Cómo consigo intensidad en ese territorio? Retos como estos son los que tenemos. Recordáis seguramente la película de Hitchcock, North by Northwest. Estoy muy contento de poder decir el título original, porque en España traducimos todos los títulos, algo que debimos aprender de los portugueses hace un siglo y medio. Y por tanto, un título tan fantástico como North by Northwest queda en español como Con la muerte en los talones, ¿sí? En todo caso, es la imagen inicial en la cual Hitchcock consigue retratar la intensidad urbana de un downtown norteamericano en los años 60, reflejado en la fachada del edificio, ¿no? Si vamos a mirar el guión de la película, es muy interesante cómo el guión explica lo que la cámara debe filmar. Algo parecido a lo que consigue también los primeros fotogramas de Manhattan de Woody Allen, con todas esas funciones urbanas al mismo tiempo, ¿no? O algo también que las múltiples elaboraciones pictóricas de la relación entre Dante y Beatrice en la Divina Comedia también nos explica. ¿Por qué Dante espera a Beatrice en este punto concreto de Florencia? ¿Por qué no espera a Beatrice aquí, junto al arco, o aquí sentado, que estaría más cómodo? ¿Por qué elige este lugar? Seguramente no la quiere esperar en el arco porque no quiere asustarla, quizás. En realidad, como veis aquí, Dante no quiere tanto ver a Beatrice, lo que quiere es que Beatrice lo vea a él. Si os fijáis, la posición de Dante es... Con Photoshop podíamos colocar la barra de Barsi. De hecho, las amigas de Beatrice ya lo han visto, ¿lo veis? ¿Sí? Pero Beatrice mira al horizonte, se hace la interesante. Seguramente Dante no ha elegido el arco porque no estaba seguro de que Beatrice lo viera bien. Tampoco ha elegido el banco para sentarse porque entonces tendría una visual inferior a Beatrice y no le conviene porque él quiere mostrarse como un hombre apuesto, ¿sí? Elige una esquina. Las esquinas son lugares privilegiados de intensidad urbana, de serendipia, de lo imprevisto que la ciudad nos ofrece. Son lugares de seducción. Esto es lo que debemos conseguir en todos los territorios. Sabemos cómo hacer una ciudad compacta. Barcelona ha ganado premios por esto. Pero cómo conseguirlo en esos otros territorios hijos de la fragmentación, de eso es lo que os quería hablar hoy. ¿Cómo conseguirlo aquí? ¿Sí? Y la primera cosa es ser muy realista, es entender el territorio que tenemos. Por tanto, no tenemos solo lo ponemos en Helvética 58, cursiva, negritas, no tenemos solo ciudad compacta. Tenemos diferentes escenarios que requieren diferentes diagnósticos y, por tanto, nos piden diferentes políticas. Y, por tanto, la ciudad compacta, ahora resumiendo una hora de explicación muy rápido, encontramos las características canónicas de la ciudad tradicional, aquellos ambientes de alta densidad, con contiguidad física del construido. Hay, por tanto, un código morfológico y funcional que nos da
intensidad urbana. Después tendríamos la ciudad continua, donde hay una disolución relativa de estas características, y llegaríamos a la ciudad discontinua, a la ciudad fragmentada, donde estas primeras características del mundo compacto se deshacen, desaparecen, ¿sí? El papel de este espacio en el área metropolitana de Barcelona, el que veis en verde, es un parque agrario. Cambia mucho si lo miras desde la ciudad compacta, por tanto lo veríamos como la periferia de esos lugares, o si lo entendemos desde Barcelona, o si lo pensamos como una pastilla de oportunidad a una escala mucho mayor, ¿no? Es decir, el Parque Agrario del Baix Llobregat en Barcelona tiene una apariencia en términos de proyecto, si lo pienso desde la ciudad compacta, que si lo pienso desde la ciudad discontinua. Y podíamos seguir mucho más. Esto lo voy a pasar solo muy rápido. Esto es una invitación a los doctorandos, ¿sí? Porque es un trabajo a medio hacer. Eso es un pequeño modelo para entender cómo demonios podemos explicar la complejidad urbana, ¿sí? Podríamos decir que la complejidad urbana deriva de la diversidad urbana más otras cosas que no tengo tiempo de explicar ahora. En el café, si queréis, comentamos, ¿sí? Pero con diversidad urbana no tienes complejidad urbana. Hacen falta otros ingredientes. En todo caso, aquí tenéis 4 conceptos en el eje. Densidad e intensidad, veis que no es lo mismo, ¿sí? La densidad no me garantiza la intensidad. Eso es un error en el que se ha caído muchas veces. Pensar que con unas tipologías edificatorias de densidad determinada vamos a tener una vida urbana intensa. No siempre. Y en el otro lado tenemos cuestiones de eficiencia social energética, y aquí aparecen, como veis, una serie de vectores explicativos, ¿no? Conceptos como cohesión, compacidad, creatividad, funciones, sinergia. Bien, todo esto lo podíamos explicar de muchas maneras, pero yo lo que querría plantear que estos elementos tendrán unas valencias, unos valores en la ciudad compacta, tendrán otros en la ciudad continua y tendrán otros en la ciudad discontinua. Por tanto, cuando yo hablo de creatividad urbana o de funciones urbanas, son muy diferentes las que puedo plantear en la ciudad discontinua que en la ciudad compacta. Bien, esta parte, empezamos con la primera parte, la fragmentación. Yo esto lo pasaría muy rápido porque son cosas que ya conocemos. Simplemente quizás enfatizaría algunas sorpresas, ¿no? La revolución low cost ha generado procesos de urbanización inesperados. Este territorio que veis, que parece un territorio agrícola, y lo es, fijaos en el parcelario agrario, ¿sí? Tiene una pista de aeropuerto, que es esta. Este es el aeropuerto de Gerona, el aeropuerto de Ryanair. Este aeropuerto está rodeado de 3 metrópolis, que entre las 3 no llegan a los 6.000 habitantes, ¿sí? Vilobí d'Onyar, Aiguaviva y Riudellots. Todo el imaginario cultural de los aeropuertos nos remite a la metrópolis, a la big city, ¿sí? Los aeropuertos han llegado al campo. Los 3 aeropuertos low cost de Cataluña, Reus, Vilobí d'Onyar, este que veis en Gerona, y el de Lérida, están literalmente en el campo, rodeados de agricultura. Nosotros planteamos un proyecto de la Generalitat de transformar esos aeropuertos en agropuertos, en aeropuertos con funciones agrícolas, ¿sí? Claro, porque tienes ese valor al lado. Solo hace falta reconocerlo a partir de este diálogo entre lo urbano y lo no urbano. Esos son los territorios que envuelven el aeropuerto de Vilobí. Y podéis pensar, bueno, pero igual es un aeropuerto pequeño. En el momento de máximo crecimiento económico, antes de la crisis económica del 2007, este aeropuerto era el 5º aeropuerto de toda España. El primer aeropuerto era Madrid, el segundo Barcelona, después los 2 aeropuertos turísticos, el de las Islas Canarias y las Islas Baleares, Tenerife y Palma de Mallorca, y el 5º aeropuerto era este. Y eso tiene que ver con procesos de urbanización nuevos, pero también nos obliga a entender el concepto de hibridación. Esta imagen me sirve para explicar muchas cosas a la vez. Esto es un espantapájaros digital. Es la manera en que los campesinos en Cataluña espantan a los pájaros, ¿sí? El viento mueve al CD y, por tanto, la luz del sol se refleja y los pájaros no se comen las semillas, ¿no? Si los doctorandos tienen tiempo antes de acabar sus tesis y mirar los libros de arquitectura de los años 80, 90 del siglo XX, verán cómo esos libros, cuando hablaban de la ciudad digital, que en aquel momento se planteaba como una cosa del futuro, ¿sí? Antes de la era del WhatsApp y Twitter, ¿sí? Proponían el disco compacto, el CD, como la metáfora de la ciudad digital.
porque era por primera vez en la historia la forma más eficiente de almacenar, transportar, intercambiar y compartir información. Hoy día esto casi hace reír porque estamos a punto de jubilar el disco compacto. Tenemos muchos otros dispositivos mucho más hábiles, ¿no? Incluso el vinilo vuelve y le quita cuota de mercado. Pero fijaos qué interesante, ¿no? La metáfora de la ciudad digital imbricada en el proceso de producción agrícola, ¿sí? Si esto no es hibridación, bien. Y ese es otro ejemplo de cómo los procesos de urbanización en el siglo XXI nos invitan a contemplar procesos que no habíamos ni siquiera pensado. La desamortización militar. Hoy día la guerra no necesita soldados, necesita ingenieros y por tanto no necesito suelo público dedicado a almacenar armas, dedicado a hacer prácticas de tiro, a tener regimientos haciendo prácticas de combate, metiéndose en una trinchera a cuervo rojo, a cuervo negro. Hay una gran cantidad de suelo público perteneciente a los ministerios de defensa de toda Europa que se ha liberalizado, se ha vendido, y ese es un ejemplo del caso español en la costa de Andalucía, en el cual esta playa, como veis, nunca se urbanizó porque era suelo militar. En cuanto esta necesidad militar ha desaparecido, como veis, la urbanización se lo ha apropiado. Y esta urbanización que veis es muy peculiar porque son urbanizaciones, son casas de veraneo para jubilados del norte de Europa, todas ellas. Y por tanto hay una extraña conversión de terreno militar que paradójicamente había salvaguardado el paisaje en todo este territorio residencial nuevo, una especie de cementerio de elefantes, ¿no? Para jubilados del norte de Europa que van a pasar sus últimos 15 años en la costa de Andalucía occidental. Eso es un trabajo que hicimos haciendo el censo de algunas ciudades europeas en lo que se refería a estos suelos militares que, por tanto, estaban en cola de impresión para ser construidos. Lo que quería plantear con esta parte es que los procesos de urbanización son mucho más diversos que aquellos que nos dicen los libros de texto del siglo XX, que nos hablan de la ciudad central, que se expande y que genera diversas olas de suburbanización. Estamos en otro momento, donde la globalización y procesos anexos nos plantean fenómenos inesperados. Aquí explico solo tres. El urban sprawl, de la manera como lo tenemos hoy, a esa escala regional. Voy a pasar rápido esas imágenes porque lo habéis trabajado bastante. Solamente planteo las imágenes y os digo que son imágenes todas ellas de la región metropolitana de Barcelona. En el observatorio hicimos un trabajo de contar todas las nuevas casas unifamiliares, ¿entiende? Casas de una familia. Desde el año 1985 al 2005, justo antes de la crisis económica, en los 311 municipios de toda la provincia de Barcelona. Por tanto, no un año ni dos, 20 años, no un municipio ni dos, 311. Este es el ritmo medio de construcción. Una casa unifamiliar nueva por hora en ese periodo. Y eso nos deja en herencia un territorio absolutamente fragmentado por la dispersión. De hecho, esta imagen es muy clara, fijaos. Tengo la ciudad compacta, ¿sí? Y aquí me aparecen las zonas industriales y después tengo estos tres nuevos barrios con esta morfología de la dispersión, donde sabemos que vamos a tener más CO2, vamos a tener un uso cero del espacio público, vamos a tener un uso indiscriminado del automóvil, todo lo que tiene que ver con el sprawl, ¿no? Vamos a saltar esas imágenes porque ahora ya empezamos a ir un poco mal de tiempo. Son imágenes de las diagnosis que hemos hecho en el caso. Este es el mapa de la provincia de Barcelona, son estos 311 municipios, ¿no? Quizás comentar este mapa. Los municipios en azul son municipios que durante 20 años han dedicado más del 70% de la construcción nueva a la tipología de casa unifamiliar aislada, la casa a cuatro vientos con jardín grande, 2 garajes y piscina. Por tanto, 7 de cada 10 casas, como mínimo, en todo el territorio pintado de azul, tienen ese formato. El color pistacho quiere decir que más de la mitad son casas adosadas, en hilera, ¿se entiende? Pareadas, ¿cómo es en portugués? Sí. Por tanto, es un producto inmobiliario diferente, son más pequeñas, tienen menos jardín, son más asequibles, algunas utilizan la trampa del dúplex, 100 metros cuadrados, pero para utilizarlos hay que ir arriba y abajo todo el tiempo, sí. Y por tanto van dirigidos a otro tipo de familias,
Pero fijaos en las continuidades territoriales, ¿sí? Y el color verde más claro son aquellos municipios que tienen de todo. Tienen casas aisladas y casas adosadas repartidas. Y fijaos, ahora voy a marcaros las ciudades compactas. Vilafranca, Manresa, Vic. No marco Barcelona porque todo en Barcelona está en blanco. Y diréis, ¿cómo es que en la región de Barcelona no hay sprawl? Porque ya no cabe ni una casa más. Porque este es el mapa de la última ola del sprawl de los años 90 del siglo XX. Y por tanto Barcelona ya lo ocupó todo desde el 1960 hasta 1980. Pero los nuevos territorios del sprawl, fijaos, lo que hacen es replicar el modelo de Barcelona a partir de las otras ciudades. Por eso es una urbanización regional dispersa. Porque no es solo Barcelona, de hecho Barcelona no es la que más dispersa. Son otros núcleos de menor tamaño, con jerarquía territorial intermedia, los responsables del urban sprawl hoy. Vamos a saltar esto, son reconocimientos diversos de ese tipo de fenómenos, en fin. El verde quiere decir casas unifamiliares, la barra marrón, vehículos privados, ya lo veis, ¿no? Estos municipios que veis multiplicaron en algunos casos, como Olivella, por 450 el número de vehículos privados en 10 años, con las mismas carreteras. ¿Y por qué? Pues porque, como podéis ver aquí, el modelo residencial se orienta hacia la casa unifamiliar aislada, que obviamente está lejos del centro y la única manera de llegar allí es con el vehículo privado. O el consumo de agua. Consumo de agua de ciudades compactas, sobre los 100 litros por persona y día. Consumo de agua de ciudades que tienen sprawl, 4 veces más. Y, en fin. O, aquí lo veis igual. O el tema del... bueno, es fácil de entender, ¿no? Si fijaos la pobreza del espacio público y la exuberancia de los jardines privados, ¿sí? Plantar ese tipo de especies vegetales en un clima desértico como el de Cataluña, y pensando en el cambio climático aún más, es un suicidio ecológico. Esto requiere agua, agua y más agua cada día, ¿sí? O, por ejemplo, el tema de los incendios, que compartimos con vosotros, ¿no? Cómo gestionar los incendios que sabemos que vamos a tener cada verano, ¿sí? Eso es un mapa que nos muestra, cada punto amarillo es un punto de ignición. Es donde sabemos que se ha producido un fuego durante este periodo de 20 años. Y esto lo que hacemos es cruzarlo con los municipios que más casas unifamiliares cerca del bosque han generado, y por tanto sabemos que esos municipios que veis aquí tienen mucho bosque con capacidad de quemar mucho y muy rápido, y mucho urban sprawl cerca del bosque. Por tanto, aquí es donde el gobierno debería tener planes de emergencia, ¿sí? Eso es un municipio en el que hemos trabajado mucho, Corbera de Llobregat. Este es el centro. Y como veis, tenemos un amplio territorio sprawl, 29 comunidades de urban sprawl a su alrededor. Y como última imagen de este bloque, tengo un cuarto de hora solo, quizás. Es así, ¿no? Entonces, voy a avanzar bastante solo. Voy a saltar todo esto en diferentes diagnosis del sprawl. Ese es el último trabajo que hemos hecho, que es un trabajo de delimitación, como veis, de todas las urbanizaciones de Cataluña, de todos los polígonos de dispersión, tanto residencial como industrial, de los 960 municipios de toda Cataluña. Y por tanto nos ofrece por primera vez un banco de datos muy importante que nos deja este mapa. Ese es el mapa de la urbanización dispersa residencial, y este es el de la industrial. Y si los ponemos juntos, vemos un poco lógicas territoriales simultáneas, ¿sí? Y este es un ejercicio de cómo intentar diferenciar, dando valor a este tipo de territorios a partir de indicadores de centralidad territorial o paisajísticos y ambientales. Esos son una serie de análisis de lo que se refiere a el mundo agrícola, que como veis es un mundo agrícola industrializado, un mundo agrícola urbanizado. Es decir, entre ese tipo de construcciones y los parkings que tenemos en la ciudad habría poca diferencia. Estabulamos vacas de la misma manera que estabulamos vehículos en la ciudad, ¿sí? Y por tanto el proceso de la urbanización del campo es importante, o el libro que os recomiendo de Julia Schultz, Ruinas Modernas, que conseguimos publicar en la colección de libros que dirijo en Barcelona, Palabra y Paisaje, donde Julia se dedicó a recorrer España para intentar localizar urbanizaciones inacabadas, ¿no? Territorios que se empezaron a urbanizar y cuando llega la crisis económica el dinero se acaba y se quedan a medias, y por tanto ya no son naturaleza,
ya no son agricultura, pero no han llegado a ser ciudad. Entonces, ¿qué son? Es un nuevo paisaje. Es el paisaje de la explosión de las burbujas inmobiliarias. Un paisaje que no teníamos y que debemos decidir si lo gestionamos o no. Por tanto, cerramos la primera presentación y vamos a la segunda, que ya rápidamente nos lleva a estos espacios de proyecto. Es más pesada y por tanto no podíamos tener las dos presentaciones abiertas a la vez. Como veis, he tenido que elegir si plantear solo un tema o hacer como una panorámica general. He elegido lo segundo y espero que la sesión os esté interesando. La fragmentación desde el análisis de la urbanización regional dispersa. Eso tiene que ver con el papel del suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable es la clave para entender la urbanización regional dispersa. Esto que veis es un espacio donde la gente va el fin de semana a correr con karts. Es un tipo de uso del espacio que, como podéis imaginar, no tiene nada que ver con la naturaleza y mucho menos con la agricultura, y que en Cataluña se ha multiplicado en muchos municipios pequeños. Por tanto, esto es un uso del suelo que tiene que ver con lo urbano, tiene que ver con la sociología o con la economía de las ciudades, tiene que ver con el ocio urbano. Y por tanto, nos habla de cómo el suelo no urbanizable, voy a saltar estas diapositivas, el suelo no urbanizable nos explica toda una serie de procesos nuevos. Esta es la hipótesis con la que trabajo, la traduzco, porque entiendo que de catalán no estáis muy bien, ¿verdad? La dinámica de los usos actuales del suelo no urbanizable ya no está en función de los procesos que conocíamos, procesos de periurbanización, de suburbanización, sino de lo que me parece que es un cambio importante en el proceso de metropolización, que quiere decir esta urbanización regional dispersa. El artículo en el que eso está explicado os lo puedo dejar en PDF, pero básicamente lo que queremos decir con esto es que las razones que explican la puesta en valor del suelo no urbanizable son muy diferentes. Esos mapas muestran actividades nuevas en municipios agrícolas que no tienen nada que ver con la agricultura. Por ejemplo, aquí tenemos las antenas de telefonía móvil. Para que os situéis, Barcelona está aquí. Las máximas intensidades de localización de antenas de telefonía móvil están en el campo, ¿sí? Y en el Pirineo, en las montañas. Es decir, están en los lugares turísticos de fin de semana. O, por ejemplo, la producción de energía fotovoltaica, literalmente en el campo, y además con una cuota de especialización muy importante en esta zona de aquí, que es Lérida. Mientras que, por ejemplo, el turismo rural, las casas rurales, están aquí. Es decir, que vemos procesos de fragmentación que también significan una mayor especialización territorial que la que teníamos antes, ¿no? Queríamos intentar encontrar también algún elemento que nos permitiera aproximarnos a la fragmentación desde dentro, y lo hemos encontrado con los espacios vacíos. Aunque sea en 2 minutos, os muestro algunas imágenes del último proyecto que hemos hecho, en el que ha trabajado un equipo de becarios internacionales, para primero tener un inventario de los espacios vacíos de toda la provincia de Barcelona. Son 311 municipios y, por tanto, hemos censado 22.000 espacios vacíos. Hemos estado 1 año y medio. Todo está en el GIS y, por tanto, los tenemos clasificados. Ahora veréis algún ejemplo. Este es el mapa de los espacios vacíos. Veis que hay 3 colores. El marrón más oscuro son espacios vacíos que están en la ciudad compacta. Y, por tanto, si los quiero reprogramar, activar, lo podré hacer en clave de intensidad urbana adecuada a la ciudad compacta. Los que están en un color más claro están en la ciudad discontinua y los que están en color casi amarillo en la ciudad discontinua. Y hemos añadido una nueva capa, que es esta, que son los campos agrícolas abandonados. Y si lo juntamos todos, es todo esto. Es decir, esta es una imagen de la ciudad fragmentada que no teníamos. Es la imagen de los espacios vacíos que han ido quedando conforme la ciudad iba argumentando territorios a partir de nuevos usos del suelo. Y tenemos de todo, desde espacios vacíos dentro de trama urbana, donde ya hay incluso demasiados huertos urbanos, ¿sí? En Barcelona hay una epidemia de huertos urbanos, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿no se pueden hacer otras cosas que huertos urbanos en los espacios vacíos? Ese es el objeto de este trabajo, proponer otras alternativas de reprogramación en los espacios vacíos que encontramos, ¿no? Pero también, mejor lo vamos a ver después porque hay algunas imágenes. En todo caso, lo que este trabajo nos permite son conseguir este tipo de imágenes, ¿no? Estamos aquí en una zona del norte de la metrópolis. Fijaos cómo los espacios vacíos se concentran en los límites urbanos, ¿sí? Algo ya previsible, ¿sí? Pero también se concentran en niveles de fragmentación mucho mayor en otros espacios, ¿sí?
Si nos acercamos, vemos incluso como en algunos municipios como Mataró, cerca de Barcelona en la costa, hay una clara dualidad entre los espacios vacíos agrícolas y los espacios vacíos del centro urbano, ¿sí? Necesariamente nos ofrecen posibilidades de intervención diferentes, ¿sí? O por ejemplo aquí, fijaos, si vemos las cualificaciones urbanísticas, aquí tenemos los espacios vacíos que están cualificados como sistema de infraestructuras y los que están clasificados como espacio libre zona verde. Son dos mapas diversos, ¿sí? Es decir, por primera vez tenemos un atlas, un glosario cartográfico del potencial de reactivación acorde con el planeamiento que este tipo de espacios requieren y nos muestran, ¿sí? Y esto lo podemos ver mejor con esas imágenes de detalle, que pasamos rápido, pero creo que esta imagen es interesante para mostrar cómo el espacio vacío puede ser esto, o puede ser esto, ¿sí? Es decir, los niveles de fragmentación son diferentes y, por tanto, aquí o aquí requiero un programa unitario, un programa potente, aquí requiere un programa en red, un programa de usos en red. Y eso es lo que un poco estamos intentando plantear con este proyecto. En 2 minutos solo. La parte estética y la mirada desde el paisaje. Es un pequeño modelo que aparece en este texto que os puedo dejar, los paisajes de la periferia hoy, construyendo la mirada sobre la ciudad del siglo XXI. Este artículo es bastante agresivo porque lo que plantea es que para entender la ciudad del siglo XXI no debo mirar al centro, debo mirar a la periferia, porque ahí es mucho más interesante todo lo que encuentro, ¿sí? Y eso es un pequeño modelo de cuáles son los valores paisajísticos que encuentro en esos paisajes, en esos territorios. Conceptos como ambigüedad, contradicción, hibridación o simultaneidad. Son conceptos muy de la periferia, son conceptos muy de la ciudad fragmentada, son valores. Por tanto, en lugar de planificar desde lo concreto específico, planifiquemos desde lo ambiguo. En lugar de planificar desde lo unitario y unívoco, planifiquemos desde lo contradictorio. En lugar de planificar desde lo que está estancado, separado, exento, planifiquemos desde lo híbrido. Y en lugar de planificar desde lo que funciona específicamente, sin contaminaciones, planifiquemos desde lo simultáneo. Si no entendemos eso, condenaremos a la ciudad fragmentada a ser una copia de segunda mano de la ciudad compacta. Y para explicar esto, vamos a acabar en 5 o 6 minutos con algunos proyectos que intentan plantear ese tipo de cuestión. ¿Cómo acercarnos al urban sprawl de una manera mucho más proactiva? 4 estrategias. Siempre se ha planteado la estrategia de densificar. La estrategia de densificar en el urban sprawl funciona solo en algunos lugares, por tanto debe ser una densificación selectiva. Y en cambio tenemos otras estrategias interesantes, como la centralidad suburbana. Es decir, introducir centralidad, no densificar, sino colocar usos para añadir interés y, por tanto, crear nuevos grados de intensidad. Redefinir tipológicamente. Puedo tener baja densidad sin que sea ese modelo repetido ad nauseam del sprawl, ¿no? Y la estrategia integral quiere decir aprovechar elementos de paisaje ordinario, patrimonio. Por ejemplo, yo aquí tengo ese espacio real en este municipio en el que hemos trabajado, Corbera de Llobregat. Yo puedo entender estos vacíos que veis desde la densificación, pero también desde la redefinición de tipologías. Este vacío, en lugar de densificarlo, puedo colocar usos. Y la estrategia integral me gusta mucho explicarlo así. Manuel de Solá Morales popularizó en los años 80 del siglo XX la idea de la acupuntura urbana. Seguro que os suena mucho, ¿no? Nos hace falta una acupuntura suburbana. Una acupuntura de la ciudad fragmentada, pero desde la ciudad fragmentada. Y por tanto querría plantear estos puntos donde actuar para generar secuencias de intervención. Por ejemplo, eso es un territorio real en el que hemos trabajado con profesores y alumnos de la Facultad de Pescara, donde, por ejemplo, planteamos que más que densificar, lo que interesa es plantear estos corredores de vínculo entre los barrios dispersos, ¿no? Estos corredores sensoriales, de olores, o corredores de memoria, con una cosa tan simple como utilizando las fotografías de las personas que vivieron allí antes. Esta imagen muestra el vial por donde va el automóvil, que es el que tú tienes que utilizar como peatón, pero si consigues encontrar shortcuts, atajos, puedes plantear una nueva experiencia peatonal a los habitantes del sprawl, que vamos a ver en imágenes como estas, ¿sí? Son imágenes que todavía, fijaos,
son demasiado urbanas, ¿lo ves? Aún estamos demasiado pensando en la ciudad compacta. Pero bueno, es un primer intento, ¿no? Esa es la imagen real, ¿no? Podríamos pensar de esta manera este espacio. Es decir, el vehículo privado aún tiene espacio, pero le doy al peatón una alternativa para utilizar y cruzar el territorio con itinerarios nuevos, ¿no? Eso es un espacio, es un elemento modular de madera muy barato que puedes articular de muchas maneras, en muchas formas, y por tanto con todos esos elementos o unos facility kits, elementos de equipamiento que puedes mover en el territorio, capacitando los sistemas y los espacios libres de esta forma, este territorio me lo puedo imaginar de esta forma, con estos nuevos corredores peatonales que además dan paso a una experiencia de iluminación nocturna y una app que te permite saber dónde llegar, porque son espacios desconocidos. En estos barrios los habitantes utilizan el automóvil y no saben ni dónde viven. Eso es el territorio de las pedreras, ese territorio de extracción, y recibimos el encargo de un privado que nos dice que nadie le pide piedra ya, por efecto de la crisis económica, y por tanto quiere saber a qué puede dedicar sus pedreras en el futuro, y es un proyecto en el cual pues planteamos el análisis de 100 pedreras del mundo, a ver qué programas han hecho. Analizamos los programas en virtud de 4 dimensiones: económica, ambiental, social, cultural, entendiendo que el paisaje está en medio de esas 4 ideas. Analizamos y evaluamos las posibilidades y planteamos una serie de clústeres de actividad, donde, por ejemplo, tenemos la agricultura bioclimática, la investigación, la experiencia sensorial del paisaje, con experiencias y propuestas de turismo atmosférico incluso, y algunos renders que nos muestran cómo reocupar, por ejemplo, reintroduciendo la viña, este tipo de espacios. Este es un proyecto de reutilización como patrimonio de una antigua autopista, donde trabajamos con alumnos de Lisboa, incluso también que participaron en este taller, y vemos aquí cómo esta antigua autopista se podría reutilizar como un corredor patrimonial, colocando nuevos usos. Por tanto, un concepto muy interesante que es el del Smart Heritage, el patrimonio inteligente, que no mira tanto al pasado sino hacia el futuro. Y por tanto recolonizar esos espacios de publicidad con esta publicidad patrimonial, cómo esos espacios vacíos de los que os hablaba antes nos permiten, a partir de su diversidad, programas diferentes, no voy a entrar en ello, o esta experiencia en un espacio de sprawl donde un corredor verde, en principio sin valor, que es este, nos permite introducir un proceso participativo con las personas para saber qué espacios tienen mejor y peor valoración paisajística, y al final plantear todo un proyecto de revitalización y de reprogramación del espacio a partir del concepto del paisaje ordinario. Y finalmente los espacios de la energía, tanto en la ciudad compacta, los barrios de adoberías, los barrios del curtido de la piel, que tenemos muchos en Cataluña y en toda Europa, las centrales térmicas en ciudad periurbana y los espacios de producción de energía que tenemos en el sprawl. Este proyecto en el que hemos trabajado 5 años con diversas escuelas europeas para reciclar esta planta térmica en Barcelona, y donde, por ejemplo, creo que esta imagen resume muy bien lo que es el patrimonio ordinario. De hecho, no es nada nuevo. En las minas de Zollverein, en Alemania, tenemos a la izquierda el estado anterior y a la derecha el estado actual. Se coloca un nuevo uso. Es muy sencillo. En Alemania tú puedes ir a patinar sobre hielo prácticamente en cualquier lugar. En Barcelona no tanto, sí, solo hay 2 lugares en toda la ciudad para hacerlo. Pero este es el único lugar donde tú puedes patinar sobre hielo con un techo industrial que te da una experiencia nueva. Eso es lo que nosotros proponíamos en esta central térmica en Barcelona. No sé si os dais cuenta del tamaño de la puerta. Mi tamaño es este aquí. Imaginaos la experiencia de colocar un nuevo uso en ese espacio. Es un espacio de oportunidad, por tanto, ¿no? Y algunas propuestas de cómo este espacio podía tener una nueva valencia en este lugar. Debo acabar. Ese es el texto que os dejaré, que tiene que ver con ello. Puedo tener 1 minuto y medio para agradeceros la atención, el tiempo extra y por lo menos acabar con un final elegante, ¿sí? Imaginemos 3 personas que se mueven por la ciudad compacta con un propósito diferente. Imaginemos a alguien que va a comprar unos zapatos a su hijo,
alguien que va a comprar naranjas para el desayuno del día siguiente, y por poner un ejemplo, un tercer interés muy diferente, alguien que va a visitar a su abogado porque se quiere divorciar, ¿sí? Tres intereses urbanos muy diferentes que, como en la ciudad compacta los usos están muy cerca y las distancias son cortas, es muy probable que se encuentren en el espacio urbano, en un espacio público. Y como la ciudad compacta está formulada a partir de esta intensidad, es muy fácil que emerja lo que, en mi opinión, es el principal valor de lo urbano. Lo ha sido antes y lo es hoy. Y es que la ciudad te invita a cambiar de opinión. Pocos lugares como la ciudad son tan potentes para poner en duda lo que crees, lo que piensas. Porque te debes confrontar con lo otro, con los otros, con lo inesperado, con lo que está al otro lado de la esquina, ¿sí? Como Dante cuando esperaba a Beatrice, ¿sí? Por tanto, aquella persona que iba a comprar los zapatos para su hijo seguramente pasará por la frutería, verá las naranjas y comprará naranjas, y seguramente igual se le hará tarde y dirá, mañana compraré los zapatos, porque en la ciudad compacta el uso está cerca y puedes volver. La persona que iba a comprar naranjas posiblemente las comprará o no, porque igual ve la zapatería y se acuerda de que su hijo necesita unos zapatos nuevos. Y quién sabe, quizás la persona que iba a divorciarse igual ve la intensidad urbana y lo piensa otra vez, ¿no? Es decir, que la ciudad compacta te da esta secuencia de eventos de oportunidad para proponerte lo que Kevin Lynch dijo en 1961. Por tanto, hoy no hemos hablado tampoco de nada demasiado nuevo. Y decía Lynch, la ciudad nos propone experiencias interesantes de manera espontánea. Esto para mí es la intensidad urbana. Y esto es el reto mayúsculo que tenemos. Un reto apasionante que he querido compartir hoy con doctorandos y profesores, para el cual necesitamos disciplinas trabajando juntas. Pero sobre todo necesitamos, acabo con esto, un ejercicio muy claro de honestidad con el territorio. No conseguiremos contaminar el territorio de intensidad si solo miramos la intensidad de la ciudad compacta que hemos heredado del siglo XIX. Debemos, por tanto, inventarnos un nuevo catálogo, un nuevo protocolo de actuación, un nuevo vocabulario, una nueva caja de herramientas para proponer, para proyectar, para conseguir, para ofrecer a los ciudadanos de la metrópolis del siglo XXI, a los habitantes de la urbanización regional dispersa, intensidad. Más que ello, intensidades. Todas. Cuantas más, mejor. Muchas gracias.